Hoy vamos a trabajar la determinación de la influencia de la temperatura en la velocidad de la reacción, ¿cierto? Entonces vamos a ver el segundo factor. Hablábamos en la clase anterior que la velocidad de una reacción dependía de varios factores importantes, ¿cierto? El primero de ellos era la naturaleza de las especies reaccionantes y el estado de reacción en el que se encontraba. Ese lo evaluamos en la práctica anterior. Ahora vamos a ver el segundo factor, que es la temperatura. Bueno, ¿qué es lo que tiene que ver la temperatura con la velocidad de la reacción? Está altamente relacionada. En una reacción cualquiera, un conjunto de moléculas va a tener una energía cinética que es la que les corresponde, ¿sí? Esa energía cinética la podemos escribir como EC, refiriéndonos a esto. Pero decíamos que para poder que la reacción ocurra, los choques que se presentan entre las moléculas deben cumplir mínimo dos condiciones. Uno, que tengan la energía mínima requerida para la reacción, que es lo que conocemos como energía de activación. La energía de activación es la barrera energética de la reacción. Es una barrera que le corresponde a esa reacción, ¿sí? Y esa barrera debe superarse para poder lograr pasar a productos. Esta es una gráfica que resulta bastante didáctica, porque si uno piensa en que esta es la energía de los reactivos, la energía con la que inician los reactivos, pues tienen que llegar hasta este punto para poder formar los productos. Esta barrera energética es lo que conocemos como energía de activación. Y la energía de activación le corresponde a cada reacción. O sea, depende de qué tan difícil sea pasar a los productos. Esta barrera es más o menos grande, y decíamos que dependía, por supuesto, de la estabilidad de los enlaces que hay en los reactivos, de la energía que se requiere para romper los enlaces en los reactivos, para formar los enlaces en los productos, y finalmente esa condición energética es la que determina si la reacción va a ocurrir o no. Hay una energía con la que se están moviendo las moléculas de manera natural, ¿sí? Que es su energía cinética. Sin embargo, para poder que la reacción ocurra, se requiere que la energía cinética sea mayor, al menos un poco mayor, mínimamente mayor que la energía de activación, para poder que superen esta barrera energética. ¿En qué parte de todo este proceso influye la temperatura? Bueno, influye bastante bien, porque cuando en un sistema determinado se aumenta la temperatura, esta temperatura lo que hace es incrementar la energía cinética, y eso hace entonces que ahora un mayor grupo de moléculas tengan la energía necesaria para pasar, y eso hace que la reacción se dé más rápido, ¿sí? Que se obtengan más productos y que esto aumente la velocidad. Esto por una parte. Ahora, el efecto de la temperatura en la velocidad de reacción ha sido estudiado y es evidente a partir de experimentos simples. Es evidente que la temperatura favorece la reacción, ¿sí? Al tener más energía disponible, las moléculas empiezan a chocar con más fuerza, ¿sí? Y con más frecuencia, porque toda esa energía se revierte en el sistema para mejorar esta condición. Y resulta que Arrhenius estudió la relación que tenían varios factores importantes que tenían que ver con la reacción, con la constante específica de velocidad. Cuando nosotros hablábamos la semana anterior de la ecuación de velocidad, decíamos que para una reacción, por ejemplo, que sea de la forma A más B, que da como resultado C, por ejemplo, tendríamos que la ley de velocidad quedaría expresada a partir de la constante por el producto de la concentración de los reactivos, cada uno elevado a un orden de reacción que corresponde a la influencia de ese reactivo en la velocidad observada. Esta constante, que es la que conocemos como constante específica de velocidad, corresponde a cada reacción en particular a una temperatura determinada. La constante es altamente dependiente de la temperatura. A partir de la relación que encuentra Arrhenius,
entre varios términos que tenemos importantes, como por ejemplo la energía de activación, ¿sí?, de una reacción, considerando el factor de colisiones, que es un término que se puede medir, ¿sí?, y es cuántas colisiones ocurren por unidad de tiempo. Ese factor de colisiones lo vamos a llamar A, ¿sí?, teniendo en cuenta la temperatura de la reacción, que como decimos es un factor determinante y es el que estamos estudiando. Esta temperatura entonces se va a dar en Kelvin, en la escala específica de temperatura absoluta que se utiliza para todo lo que tiene que ver no solo con gases, sino con cualquier estudio en términos de cinética, termodinámica. Y teniendo en cuenta todas estas condiciones, además de la constante de los gases, esta constante que resulta de los gases ideales, recuerden que esta constante resulta de PV es igual a N por RT, ¿sí?, la ecuación de estado, ecuación de los gases ideales. Esta constante que se establece en este punto, en la ecuación de estado, es esta misma constante. Lo que ocurre es que si nosotros la despejamos, fíjense que aquí tendríamos que R sería igual a PV sobre NT. Es decir, que las unidades que nosotros tendríamos serían atmósferas litros sobre mol Kelvin, ¿cierto? Estas son las unidades, y cuando yo reemplazo en condiciones estándar una atmósfera de presión 22,4 litros, una mol a 273 grados, la temperatura absoluta, esto va a tener un valor de 0,0821. Y las unidades serán entonces atmósferas litro sobre mol Kelvin. La constante, cuando la voy a utilizar en términos energéticos, ahora adopta otro valor, ¿sí? El valor de R, en este caso, es 8,314, pero se refiere a la misma constante. Lo que ocurre es que para este valor, entonces, la presión se toma en pascales, el volumen se toma en metros cúbicos, y pascal por metro cúbico es una unidad energética que es Joule. Ahí tengo entonces las unidades de esta constante en Joule, mol, Kelvin, ¿sí? Y tengo ya la constante para trabajar. Juntando estos términos, Arrhenius encuentra que la relación con la constante está dada entonces por el factor de colisiones, por el número de Euler elevado a la menos energía de activación sobre R por T. Y esto es lo que conocemos como la ecuación de Arrhenius. La primera relación que establece es de el valor de la constante. Entre mayor sea la energía de activación, por eso este término está negativo, entre mayor sea la energía de activación, menor será la constante, ¿sí? Entre mayor sea la temperatura, mayor será la constante. Entonces, ahí hay un efecto que se vuelve importante y que determinó Arrhenius a partir de esta relación matemática que establece. Aquí es evidente que la temperatura es un factor determinante en el valor de la constante. Eso quiere decir que efectivamente esta constante depende estrictamente de la temperatura, ¿cierto? Y está dada por otras condiciones, como les digo, como la energía de activación. Ok, entonces ya tenemos dos factores importantes para analizar cómo la velocidad de una reacción está estrechamente relacionada con la temperatura. Uno es que efectivamente aporta una energía que el sistema adopta como energía cinética, y esa energía cinética permite superar la energía de activación de la reacción, ¿cierto? En ese sentido ya hay una relación evidente entre la temperatura y la velocidad de la reacción. Si adicionalmente pensamos que la constante de una reacción en general aumentará cuando aumenta la temperatura, pues ahora además aumenta la constante, lo que quiere decir que favorece la velocidad de la reacción, ¿cierto? Ahí tenemos dos factores que son importantes. Bueno, para poder evaluar el efecto de la temperatura en la velocidad de la reacción, lo que vamos a hacer hoy son unos experimentos. Vamos a hacer un experimento en el que vamos a tener fijas
todas las condiciones de reacción excepto la temperatura. Entonces vamos a empezar a variar la temperatura de una manera programada para evidenciar qué es lo que ocurre ahí. Para esto vamos a utilizar como recurso, para poder evaluar ese efecto, vamos a utilizar como recurso una reacción que resulta de interés por lo siguiente. Entonces vamos a tener la reacción entre el iodato de potasio, que va a reaccionar con el hidrógeno sulfito de sodio, y entre los productos de la reacción, vamos a tener que se forma yodo molecular. El yodo molecular tiene varias características. Claro, si yo lo tengo de esta manera, lo tengo molecular, pues tengo un yodo combinado con el otro, unidos de esta manera. Y si recuerdan esos conceptos de polaridad, pues vamos a encontrar que efectivamente el yodo no se va a disolver en la solución acuosa, porque es no polar. Sin embargo, sí hace una reacción muy interesante con las micelas del algodón. Esta es una reacción que experimentalmente se conoce bastante bien, y es que en presencia de almidón, el yodo da una coloración azul característica, es un azul intenso, ¿sí? Es un azul oscuro. Entonces nos va a dar una coloración azul que estará relacionada con la aparición del yodo. Cuando aparezca el yodo, el almidón va a hacer este tipo de complejo de coordinación que es coloreado y nos va a indicar que terminó la reacción. La reacción anterior la veíamos por decoloración del ion permanganato, recuerdan que así medíamos la velocidad. Ahora vamos a aprovechar este cambio de color para medir cuánto se demora en aparecer el yodo. El yodo aparecerá cuando la reacción ya esté formando productos, y en ese punto paramos la reacción, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, entonces vamos a tomar 4 tubos de ensayo y vamos a mantener, como les dije, fijas todas las condiciones, excepto la temperatura. Entonces vamos a tomar 4 tubos de ensayo y los vamos a marcar apropiadamente. Recuerden que a nivel experimental, y esto pasa por más que uno lleve 20 años trabajando en un laboratorio y esté todos los días en ese laboratorio, haciendo incluso el mismo proceso, en un laboratorio todo debe estar marcado, porque no nos podemos confiar de la memoria de sí, porque yo puse este tubito allí. Entonces lo marcamos correctamente. Vamos a tener el primer tubo de reacción, el segundo tubo de reacción, el tercer tubo de reacción y el cuarto tubo. El primero lo vamos a marcar como 20 grados centígrados, el segundo 30, el tercero 40 y el cuarto 50 grados centígrados. Ahí ya tengo mi primer conjunto de tubos. En estos tubos voy a tener la solución de KIO3. Sin embargo, este KIO3 lo tengo en una concentración 0,05 molar, muy bien. Y voy a hacer una dilución en cada tubo, pero la misma dilución para todos. Entonces voy a poner 1 mililitro de la solución de KIO3 en cada uno de los tubos. Vamos a medir 1 mililitro de la solución de KIO3 en cada uno de los tubos y vamos a agregar 4 mililitros de agua destilada. ¿Cómo vamos a medir el mililitro de KIO3? Bueno, entonces lo que tenemos dentro del material es una pipeta, o sea, si vieron el video que les dejé para la parte experimental, pues ahí vamos a entenderlo mucho mejor, pero vamos a tener una pipeta. Es común que cuando uno va a medir, cuando uno va a hacer una medición, escoja la pipeta que tenga el volumen más parecido al volumen que uno necesita medir, el más parecido, ¿sí? En este caso, como vamos a medir 1 mililitro, pues cogemos una pipeta de 1 mililitro. El mililitro estará contenido entre la punta de la pipeta y la primera raya que tenemos en esta, ¿sí? Ahí cada uno tiene el material para trabajar. Como por seguridad no se pipetea con la boca, entonces la pipeta se inserta en el pipeteador para hacer esta medida, y es importante
que lo hagan de esta manera que les estoy mostrando, ¿sí? O sea, no se debe hacer forzando el tubo, recuerden que esto es vidrio. Entonces, en un movimiento de rotación, se inserta en la pipeta en el pipeteador. Y tiene otras dos condiciones que debemos garantizar. Primero, la giro para que la escala me quede de frente a mí, ¿sí? Y si yo soy diestra, pues todo el sistema de succión estará a mi derecha. Si soy zurda, pues lo hago de la otra manera. Entonces, pongo la pipeta que me quede la escala de frente, la puedo rotar ahí en esto. Estos pipeteadores están un poquito duros, van a pelear un poco con ellos, pero deben tener en cuenta varias condiciones. Una vez que la he insertado, recuerden que nunca se coge la pipeta desde el pipeteador, es decir, la pipeta no se suelta nunca. Suelten el pipeteador, pero no la pipeta. Si por cualquier razón se les llega a mojar esta parte del pipeteador, este acople de la pipeta con el pipeteador va a estar flojo y la pipeta se puede deslizar en cualquier momento. Entonces una pipeta con un reactivo que es peligroso, que es de vidrio, que cae, que se rompe, que salpica a todo el mundo, es un riesgo muy grande. Entonces en el laboratorio jamás soltamos la pipeta. No suelta el pipeteador y suelta lo que tiene que soltar, pero cuando la suelta con una mano es porque la tiene cogida con la otra, ¿cierto? Entonces ya tengo la pipeta y debo tener en cuenta otra condición importante. Si vieron en el video, es un poquito complejo con estos pipeteadores con el tiempo. Cuando les va entrando agua también se van perdiendo la precisión. Entonces deben tener en cuenta lo mismo que ocurre cuando uno está tomando líquido con un pitillo. Debe verificar que el pitillo nunca se salga a la superficie porque lo que va a tragar es aire. Va a pasar lo mismo con la pipeta. Debo verificar que esté por debajo del nivel del líquido. Pero además, para poder medirla tengo que tener a la altura de mis ojos. No se debe medir ni hacia abajo ni hacia arriba porque genera un error que conocemos como paralaje. Uno va a ver distinta la medición, ¿sí? Todo lo que tengo que hacer es subir el líquido hasta que llegue a la señal de 1, donde empieza la escala, y debo tener cuidado de hacerlo correctamente. Entonces, fíjense que tengo aquí la solución. La solución difícilmente la puedo tener sobre el mesón, porque si la tengo sobre el mesón tendría que agacharme para quedar al nivel de la pipeta. Lo que suele hacerse es que cojo el beaker con la mano, introduzco la pipeta y ya con los dedos estoy sosteniendo la pipeta. Ahora puedo desplazar la mano con cuidado para para poder manipular la pipeta. Y empieza la succión, verificando que la pipeta, miren que la punta la tengo cogida, y deben verificar siempre que la punta de la pipeta no suba a la superficie. Por eso en la primera parte del procedimiento les decía que viertan una cantidad suficiente de líquido. Yo voy a utilizar 4 mililitros, pero no puedo verter 4 mililitros porque me voy a quedar cortica de líquido. Necesito que me dé para la superficie, entonces vierto una cantidad un poquito mayor, ¿sí? Y empezamos la succión. La succión se hace girando esta ruedita. Esto se hace despacio, uno empieza a coordinar cómo va subiendo el líquido y trato de ajustarlo lo mejor que pueda con la ruedita, ¿sí? Con este engranaje, trato de ajustarlo lo mejor que pueda en 1 mililitro. Una vez que medimos el mililitro en cada uno de los tubos, decimos que vamos a agregar, voy a hacer la dilución y le voy a agregar 4 mililitros a cada tubo, 4 mililitros de agua destilada. Ahí tengo una situación. Una pipeta de 1 mililitro es muy pequeña y no hay pipetas de 4 mililitros. Las pipetas vienen de 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10. No hay pipetas de 7, generalmente no hay pipetas de esas características. Entonces voy a tomar la pipeta que está marcada para poder facilitar el proceso aquí experimental. El pipeteador está marcado y tiene la pipeta correspondiente en cada caso, ¿cierto? Entonces voy a tomar la pipeta de agua, ¿sí?
Voy a tomar la pipeta del agua que está marcada en el pipeteador. Como todos vamos a trabajar, hay que intentar no contaminar los reactivos. Si yo meto la pipeta de uno en otro, pues ya contaminé el reactivo y ya mis compañeros no van a poder tener las respuestas correctas, ¿sí? Los resultados correctos. Entonces verifico que tengo el agua, verifico que tengo la pipeta correcta. Esta es una pipeta ya de 5 mililitros. Fíjense que aquí está marcado 5 mililitros. Entonces, entre el punto inicial de la escala y la punta de la pipeta voy a tener 5 mililitros. La manera en la que generalmente se debe medir es subir el líquido hasta 0 y de ahí dispensar hasta 4. Sin embargo, como todavía no tenemos la pericia para hacerlo y los pipeteadores no están funcionando magistralmente bien, la recomendación es que suban el líquido hasta la marca de 1. En la marca de 1 van a tener 1, 2, 3 y 4 mililitros. La aforan en ese punto, siguiendo la misma técnica que les dije. Entonces, se sube el líquido de la misma manera, se afora en 1 mililitro, en la marca en la señal de 1, y voy a llevar entonces el líquido a cada uno de los tubos. En la parte del fondo, en la punta de la pipeta, siempre queda un poco de líquido. La manera en la que ese líquido se saca de la reacción no es ni agitando la pipeta, ni pegándole a la pipeta, ni devolviendo el pipeteador. En realidad todo lo que hay que hacer es este movimiento de tocar con la punta la pared del tubo para que escurra lo que va a escurrir. Ahí va a quedar algo. Lo que queda hace parte de la medición natural de la pipeta, ¿sí? No se puede soplar, no vamos a hacer nada más, solamente una vez. Bueno, esto no se los he dicho. Para liberar la succión, el vacío que está haciendo el pipeteador, entonces ahora ya no me devuelvo con la perillita de acá, sino que lo libero de este punto y ahí simplemente empieza a descender el líquido. Generalmente lo que hacemos es poner el tubo en esta posición para que el líquido no caiga, salpique, sino que se deslice suavemente por la pared. Entonces accionamos, o sea, liberamos acá con este botón la presión y se hace todo la expulsión del líquido. Cuando ya se ha terminado la expulsión, ahora hacemos el movimiento que les dije, pasamos simplemente la punta de la pipeta por la superficie del tubo y listo. Eso lo vamos a hacer en los 4 tubos de ensayo que tenemos marcados para el experimento. Ok. Ya tengo entonces la dilución en cada tubo, tengo 5 mililitros y vamos a agregar a cada uno de los tubos 5 gotas de almidón. El almidón es insoluble porque tiene una estructura no polar. Entonces en agua pues no se disuelve, así que lo que vamos a tener es una suspensión de almidón. Esto es, el almidón en presencia de agua se va a depositar, aquí ustedes pueden verlo en el fondo del recipiente, se va a empezar a depositar. Cuando le van a agregar el almidón deben agitar, ¿sí?, la suspensión para que suban las partículas de almidón que están depositadas y rápidamente se hace succión con el gotero y ahora en cada tubo se van a depositar 5 gotas del almidón, ¿sí?, después de que lo hayan agitado bien. Con esto yo ya he conformado mi solución A. La solución A corresponde a la dilución del iodato con el agua y ya le he agregado el almidón, que es el marcador que vamos a tener para la reacción, ¿sí? Ya en este caso tengo 5 mililitros de esta solución ya preparada en cada uno de los tubos. La preparé al mismo tiempo desde los mismos reactivos, así que estoy manteniendo constantes todas estas condiciones. Voy a coger otro set de tubos y los voy a marcar, o sea, voy a tomar otros 4 tubos
y los voy a marcar como 1, 2, 3 y 4. Y en esos tubos voy a depositar la solución B, que es el hidrógeno sulfito. Perdón, este no es 4, este es 3, perdón. El hidrógeno sulfito, ahora lo voy a depositar, este es 0,01 molar. Y voy a depositar 5 mililitros en cada uno de estos tubos. Voy a medir 5 mililitros del hidrógeno sulfito de sodio en cada uno de los tubos, así que voy a tener 5 mililitros para la reacción en este reactivo. Cuando ya tengo organizados todos mis tubos para la reacción, voy a llevar al baño María el tubo número 1 de la solución A con el tubo número 1 de la solución B. Y los voy a ubicar en el baño María. Los voy a ubicar los dos tubos marcados correctamente. Vamos a ubicar, hay que tratar de trabajar de manera sincronizada, porque recuerden que el baño pues lo vamos a usar todos, entonces necesitamos que esté ajustado. Aquí van entonces los tubos. En este tipo de equipos que no son pues robustos, sofisticados, este medidor realmente no tiene la calibración que corresponde. Es mucho más confiable la temperatura con un termómetro de vidrio. Entonces lo que vamos a hacer es poner el termómetro en el baño para verificar la temperatura, ¿sí? No hay que confiarse de la temperatura que hay en este momento en el medidor de temperatura del baño María. Y cuando esto ocurra, ya lo voy a tener un rato. Tengo los tubos, debo tener con el pañito que deben tener todos para el laboratorio. Todos trajeron el pañito con el que van a trabajar. Pues lo que se va a hacer es que se seca el termómetro con ese pañito, y una vez que lo secan, se introduce en el frasco de reacción para verificar la temperatura de la solución, porque no es la temperatura del baño, sino la temperatura de la solución la que me interesa. Me interesa que la solución esté a la temperatura que yo voy a medir. Entonces, para no introducir agua, para no diluir la solución, lo secamos, simplemente se gira, lo secamos e introducimos el termómetro en el tubo. Aquí es un poquito difícil de ver. Si logramos hacer esto relativamente rápido, no vamos a tener mucho problema, pero tiene que ser rápido. Saco el tubo con el termómetro y ahí, obvio, empieza a bajar la temperatura porque lo saco a una temperatura más fría, sobre todo cuando vamos aumentando, y revisamos rápidamente que la temperatura a la que vamos a hacer la medición sea la correcta. Fíjense que en el termómetro tenemos esta escala. Este es un termómetro de un tipo de alcohol que está marcado de un color, es más fácil de leer. Entonces, en esta escala de temperatura vamos a ubicar las temperaturas con las que vamos a trabajar, ¿sí? Muy bien. Una vez que han alcanzado la temperatura de reacción, lo que vamos a hacer es verter la solución B. Recuerden tocar con el tubo también la superficie del baño para que no les quede el agua pegada ahí, y van a verter rápida pero cuidadosamente la solución B en la A. Si yo intento hacerlo muy rápido, puede ser que se me salga la solución y me caiga dentro del baño, ¿sí? Entonces los movimientos hay que hacerlos con tranquilidad. Sostienen un tubo y con el otro vierten en este movimiento, vierten la solución de uno en otro. En el momento en que entran en contacto las soluciones, se activa el cronómetro. No es al ratico, cuando yo ya tenga un tiempito. Es decir, con una mano estoy haciendo este movimiento y con la otra tengo ya el cronómetro listo. En el momento en que empieza el contacto, activan el cronómetro y agitan el tubo, hacen la mezcla para favorecer la reacción, lo hacen por agitación. Es común que esto se haga de esta manera, si uno lo golpea un poco, o
que se haga por inversión. Tienen que tener cuidado con el pulgar, tapan el tubo y lo invierten 2 o 3 veces y eso será suficiente. Cuando se hace con el pulgar, se debe quitar el exceso de líquido y llevar el tubo entonces a la temperatura. Ahora limpian el guante, ¿sí? Y continúan con la medición de tiempo. Hay que estar muy atentos. Ese es un reloj, ese experimento se conoce a veces como el reloj, porque cambia supremamente rápido, el cambio es supremamente rápido. Entonces están observando, lo primero que van a ver en las reacciones que se vuelven un poquito más lentas, van a ver que se forma un halo azul. Aparece en principio un halo azul en la superficie y en cuestión de fracciones de segundos ya todo el tubo se volvió azul. Para. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, yo me demoré un poquito para parar, como unos 3 segundos más, y en el reloj me marca 1.38 en el cronómetro? Yo registro en mi cuaderno 1.38 con lapicero, esos datos no se cambian nunca, lo registro con lapicero y pongo en las observaciones la lectura del primer tubo tuvo una demora de alrededor de 3 segundos. Pero no se los quito cuando voy a poner mi resultado. El resultado experimental no se manipula, no se cambia, no se corrige, no se tacha, no. O sea, uno lo puede volver a hacer y pone el resultado enseguida, pero en las observaciones puede simplemente escribir que para la lectura del primer tubo, del segundo, del tercero, hubo una demora en la lectura. ¿Por qué? O se para el cronómetro un poco antes. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando yo vaya a trazar mis gráficas, un punto se me puede salir y voy a decir, es que este punto se está saliendo porque esa medición no estuvo correcta, habría que repetirla. Y eso me va a permitir hacer un análisis de lo que yo obtengo, ¿sí? Ok, bueno, entonces repito el mismo procedimiento con otro conjunto de datos, saco estos tubos. Es conveniente ingresar los 8 tubos al baño María al tiempo, porque con la lectura de 20 grados no pasa nada, no hay problema, es temperatura ambiente para nosotros. Pero si yo tengo el tubo afuera del baño María y pretendo que suba a 40, se va a demorar más que si ha ido subiendo paulatinamente con el baño. Entonces puede ser más rápido si simplemente tengo los 8 tubos y me fijo muy bien en cómo los estoy combinando. Después voy a tener el tubo 2, repito el procedimiento pero ahora 30, después el 3, repito el procedimiento pero ahora 40 y finalmente a 50, ¿sí? 50 ya es una temperatura relativamente alta, sin embargo no alcanzan a quemarse, no van a tener problema con llevarla a esta temperatura. Una vez que tengan los resultados, ya lo que vamos a tener ahí son unos resultados de los tiempos que tomó el tubo 1, el tubo 2, el tubo 3 y el tubo 4. Como el experimento lo van a hacer de manera individual por el aislamiento que corresponde en este momento, lo que van a hacer es que con su compañero de trabajo van a poner en la tabla de resultados los 2 resultados, el del uno y el del otro, y el uno será la réplica del otro. Así tendremos 2 resultados de para cada análisis que van a hacer. Si esos resultados son distintos en las observaciones, uno escribe, el experimento se hizo por 2 operadores diferentes y hay una diferencia importante. Se va a tomar este resultado o el promedio. Es solamente decir, tiene que ser el promedio, realmente no. Puede ser que con mi compañero yo diga, a mí esa cosa no se me dio muy fácil y yo me demoraba para tener el resultado, y mi compañero me dice, no, yo sí logré parar el cronómetro mayoritariamente en el momento en que ocurrió la reacción. Entonces trabajemos con tus datos. Se va a trabajar con los datos obtenidos en el experimento. Cuando el experimento lo hace el mismo experimentador varias veces, que esto es muy común en el laboratorio, uno lo que hace es sacar un promedio de esos resultados. Y si tiene una diferencia importante entre 2 resultados del mismo experimento, pues lo hace una tercera vez, una cuarta vez, 20 veces, 35, hasta que logre estabilizar el experimento, ¿sí? Vamos a tener una tabla de resultados en la que tenemos por una parte
la temperatura de trabajo. Esta temperatura nosotros sabemos que lo trabajamos entonces a 20, 30, 40 y 50 grados centígrados. La temperatura, cuando voy a trabajar este tipo de parámetros y si lo voy a relacionar con la velocidad, se debe expresar en Kelvin. Entonces aquí estoy, la temperatura en grados centígrados, y en la tabla de resultados yo ya se las dejé en Kelvin. Para pasar el grados centígrados a Kelvin, todo lo que hago es sumar los grados centígrados que tengo más 273 o 273.15, depende de cómo voy a hacer los cálculos. Es común que se use 273 para trabajar con números de esta manera. Ok. Entonces, en este orden de ideas, 20 grados centígrados serán 293 Kelvin, 30 serán 303 Kelvin, 40 serán 313 y 50 serán 323. ¿Sí? Esas son las temperaturas que tendremos. Muy bien, y ahora vendremos con el tiempo. Vamos a suponer que en la primera, vamos a suponer, por ejemplo, que en la primera medición, cuando lo hicimos a 20 grados centígrados, tuvimos 1.24. Aquí hay dos números más. Supongamos que esto es 96, estas son las fracciones de segundo. Vamos a suponer que esto es 96. Y en la segunda tuvimos 1,02.37. Supongamos que obtuvimos estos resultados. Y en la tercera tuvimos 0.5628. Y en la cuarta 0.3841. ¿Sí? Esta es la parte de la medición que está cambiando permanentemente. Esa no la vamos a tener en cuenta porque graficar los datos a ese nivel de precisión es sumamente difícil. Esto es lo que debemos cambiar con mayor rapidez en el cronómetro. Nos podemos quedar con los primeros dos decimales y hacemos simplemente la aproximación cuando corresponda. En todos estos casos no tuvimos que hacer una aproximación porque el valor estaba por debajo de 5, el que seguía, pero en este caso, como lo que voy a eliminar es un 96, entonces voy a pasar esto a 1.25. Lo voy a expresar como 1.25. Ahora lo paso a segundos todo para poder tener claramente establecido el tiempo. En segundos tendría 38 segundos, 56 segundos, 62 segundos y 85 segundos. Esto sería en realidad 60 segundos porque esto nos daría 60:02, ¿cierto? Ok, lo vamos a tener en segundos. Recuerden que segundos es S minúscula, no es S mayúscula, no es S, E, G. La abreviatura debe ser correcta. Esta es la tabla que tengo. Ahora, lo que voy a hacer es graficar en un plano cartesiano. Lo que voy a hacer es graficar en un plano cartesiano estos valores. Voy a graficar temperatura versus tiempo. Tengo entonces los dos ejes, el eje de las ordenadas, el eje de la abscisa. En el eje de la abscisa va la variable independiente, ¿sí? La variable independiente es el tiempo o la temperatura. Y en el eje de las ordenadas va la variable dependiente. ¿El tiempo de reacción depende de la temperatura o la temperatura depende del tiempo de reacción? El tiempo depende de la temperatura. Entonces vamos con la variable dependiente, que sería el tiempo. El tiempo de reacción depende de la temperatura.
y tendríamos la temperatura, que es la variable independiente en las abscisas, que iría en Kelvin. Debo indicar no solo el nombre de la, no solo debo marcar el eje, sino que debo poner también en qué unidades lo voy a medir. En realidad no tengo que escribirle X y Y, pero lo que sí tengo que decir es que voy a medir el tiempo. Si lo voy a poner solo como T, recuerden que es minúscula, porque la T mayúscula va de temperatura. Les voy a medir el tiempo y la escala que voy a usar serán segundos. Y en este voy a poner la temperatura, que era en Kelvin. Ahora, para poder ubicar mis puntos en el eje de la temperatura está empezando en 293 y está terminando en 323. En los ejes no se ponen los datos, nunca. Es uno de los errores más comunes cuando hacen gráficas. En los ejes se pone la escala en la que yo voy a ubicar los puntos. Entonces yo puedo empezar, por ejemplo, diciendo, bueno, yo voy a decir que para mi escala, entonces voy a empezar la gráfica diciendo que aquí tengo 290, ¿sí? Y que aquí tengo 300, y en el mismo espacio, entre 290 y 300, voy a tener entonces 310. Fíjense que no estoy ubicando 293, 303, porque esa no es la escala. Necesito una escala que sea razonable, que se pueda comprender, que cualquiera la pueda comprender y que por simple observación se deduzca. Muy bien, entonces ya tengo una escala en la que por cada dos cuadritos, no estoy contando esto en el primero, podría hacerlo o no, pero es el dato de partida, simplemente estoy indicando que esa escala la voy a tomar desde ahí. El espacio que tengo en con este es igual y cada uno corresponde a 10 grados. Ahora ya tiene sentido esto. ¿Dónde estarían entonces ubicados los 293? Digamos que estarían acá. Y los 303 acá, y los 313 acá, y los 323 acá. Yo ya tengo esos puntos, pero los puntos no se escriben en el eje. Se ubican, pero no se escriben en el eje. ¿Sí? Listo. Y necesito un eje de tiempo que me incluya desde 38 hasta 85. Yo puedo empezar diciendo, por ejemplo, que aquí voy a tener 20, y entonces estos serán 40, y este mismo espacio corresponderá a otros 20 segundos, y aquí voy a tener 60, y esto va a ser 80, ¿sí? Y aquí voy a tener 100. Fíjense que tengo el mismo espacio también. De nuevo, no puse 85, 60, 56, 38. Lo que hice fue generar una escala en la que voy a ubicar estos puntos. ¿Dónde iría 38? Pues si aquí es 40, entonces aquí tendría 38. ¿Dónde va 56? En este punto debe ser 50, aquí voy a dividirlo en 10 aparentemente, así que 56 estará como en este punto. ¿Dónde está 60? Bueno, 60, entonces sí, me dio un número entero. ¿Dónde está 85? Pues entre este punto y este tengo 20 segundos. Aquí serían 90, la mitad de esto serían 85, y yo ya puedo ubicar los puntos en los ejes, pero sin escribirlos, porque el eje quedaría supremamente complejo de esta manera. Entonces, para la primera, que estaba a 293 grados, el tiempo fue 85 segundos, entonces voy a tener el primer punto de mi gráfica estará acá. Para la segunda, que la temperatura eran 303, el tiempo fueron 60, entonces voy a irme, y este sería el segundo punto, aquí donde se encuentran. Y para la tercera, entonces eran 313, y ahí fue 56, así que este sería el tercer punto, y así sucesivamente. Una vez que tenga los puntos, voy a ver si se pueden unir con una línea recta, si tienen un comportamiento parabólico, sí. Y a partir de ahí entonces voy a analizar
efectivamente la temperatura afecta la velocidad de reacción, los tiempos disminuyeron, en fin. Ya hago el análisis como se observa en la gráfica. ¿Sí? ¿Qué es lo que se está observando en la gráfica? ¿Qué es lo que uno le va a contar a su evaluador de lo que está observando en la gráfica? Bueno, eso, entonces, en las preguntas de discusión va, en principio, explique por qué la temperatura afecta la velocidad de la reacción. Es muy importante que redacten bien todo ese punto, como lo hicimos en la clase anterior, para mostrarles cómo se hace regularmente. Lo explican suficientemente, debe ser coherente, debe tener una argumentación con bases teóricas y debe ser coherente. Puede no ser correcto y estará bien, porque ahí entraría la discusión de por qué ese argumento no aplica o se aplica, ¿sí? Pero sí debe ser lógico y debe ser coherente. Después está el gráfico y finalmente analizar el comportamiento de la velocidad de reacción en función de la temperatura.